El canal del Congreso presenta. Como siempre, sean ustedes bienvenidos a una emisión más de Mujeres Imprescindibles. Hablar de paridad y igualdad es hablar de la senadora Malú Michel, Marta Lucía Michel Camarena. ¿Cómo estás? Gracias por recibir la invitación y por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ti, a todo el auditorio, muchas gracias. Cuéntanos un poquito acerca de Malú Michel. ¿Quién es? Porque queremos conocer esa parte, ese lado B, esa otra faceta, la mujer, la madre, la esposa, la abuela. Así es. Tú naciste muy cerca de aquí, muy cerca de esta infraestructura en la que estamos, en el Senado de la República. Cuéntanos un poquito, ¿cómo nos describirías, cómo pintarías ese México? Mira, yo nací en la Avenida Reforma, en frente del Ángela de la Independencia. O sea que era como una predicción de lo que sería de mi vida. Totalmente. Nací en esta Ciudad de México, me eduqué aquí, toda mi escuela la tuve aquí, estudié pedagogía y aquí conocí a mi actual marido, llevo muchos años. Soy mamá de 3 hijos, soy esposa, soy una feminista irredenta y por supuesto soy abuela. Estoy feliz de tener a uno de mis nietos, al único, a Julián. Y soy una educadora popular, siempre me he descrito como una educadora popular, como una defensora de los derechos humanos de las mujeres y contenta de pertenecer, por supuesto, a una familia feliz. Tuve una infancia muy linda. Mi papá y mi mamá, hasta que tuvieron que morirse, se murieron ya grandes. Y estudié pues en escuelas particulares a todo dar, fui feliz, fui formada por monjas. No sé si fui formada o deformada por jesuitas también, me deformaron un poco, pero pues soy una mujer muy entregada a lo que hago, muy contenta de ser madre. Elegí mi maternidad y elegí también la pareja con la que vivo. Entonces, la verdad soy una mujer, pues hay que decirlo, beneficiada, Plena. una mujer plena, con mucho trabajo. Soy parte del Senado de Morena, soy senadora por Guanajuato, allá vivo desde hace 40 años, pero pues tengo mi corazón repartido entre Guanajuato y la Ciudad de México. ¿Y qué te parece si desglosamos esa hermosa descripción de tu vida? Empecemos, como bien decías, ¿qué recuerdos me puedes compartir y nos puedes compartir a todos de tus padres? Mira, mi papá y mi mamá, mi papá nació en Torreón, es hijo de migrantes libaneses. Mi abuelo llegó de Beirut, de Líbano, se trajo a un pequeño y acá en Torreón, llegaron a Torreón, entraron por Veracruz, se fueron a Torreón y ahí conoció a mi abuela y nacieron pues mi padre y otros de sus hermanos. Mi padre nació en Torreón, estudió en San Antonio, Texas, y para poder continuar con sus estudios mi papá lavó los trastes de los compañeros. Era el cocinero de sus compañeros para pagar su universidad. Y estudió muy bien mi papá, terminó la universidad. Y mi mamá, y luego se vino a vivir a la Ciudad de México. Claro. Mi mamá nació en Jalisco, era jalisquilla. Nació cerca de Guadalajara, en la Hacienda del Azúcar. Mi abuelo era mayordomo de esa hacienda, músico. Y bueno, mi madre luego se vinieron a México. Conoció a mi papá en la escuela bancaria, ahí se conocieron mi papá y mi mamá, se hicieron novios, se casaron y nacimos 6 hijos, primero 3 hombres y luego 3 mujeres.
Se fueron a vivir a Torreón y después de 5 de nosotros se vinieron a vivir a México. Yo nací en México con otra hermana. Okay. La verdad tuve una infancia muy bonita. Era la época en que podías salir a jugar patada al bote, en que podías andar en bicicleta, en que no había secuestros, accidentes como hay ahora. Así es. O, bueno, muchas cosas. La verdad, vivíamos en Polanco, en la calle Aristóteles, y luego nos fuimos a otra casa, a otro lugar más lejos. A mis papás le fue bien. Era un distribuidor Chrysler, distribuidor de camiones. Y hubo una crisis en la familia económica, y no se me olvida que la cochera de mi casa se transformó en un espacio para que mi mamá diera clases de arreglos florales. Se vendió el carro, mi papá le apostó a una empresa, a la empresa lechera, él fundó Lala, pero allá en Torreón, y las cosas no salieron muy bien. Les fue mal con el negocio primero, etcétera. Total, se vino a México y nos estaba yendo muy bien, y de pronto, pues bueno, las cosas se pusieron mal y mi papá sale de esa chamba, mi mamá saca adelante a nosotros, y empezó mi papá a irle muy bien en Chrysler y en lo que eran International Harvester y Dina en aquel momento, y muy bien, muy bien, muy bien. Tuve una infancia bonita, me fui al conservatorio a los 6 años. Ok. Me iba en un camión, un Juárez Loreto, no se me olvida, que tomabas en Mazarik. Te ibas todo Mazarik y me bajaba en el conservatorio. Estudié en el conservatorio 11 años, solfeo. Exacto, solfeas, cantas. Solfeo. Tocas un instrumento por ahí, me Sí. enteré. Cuéntanos Bueno, un poquito de eso. toco varios instrumentos porque en la escuela también me enseñaron, Sí. mira, toco guitarra, toco mandolina, toco marimba, toco acordeón, toco el piano, toco las maracas. Y para terminar, solfeas. Y además, sí, solfeo. Eso. Sí, sí. Cantaste toco. con los hermanos Zavala, Sí. formaste parte. Cuéntanos esa experiencia, Sí, digo, ya que vamos sí, por ahí, sí. porque... Eso fue lindo. Fíjate que antes de los hermanos Zavala, tengo que decirte que llegaron al conservatorio. Yo duré del conservatorio de los 6 a los 17 años. 11 años. 11 estuve años, ahí. sí. Y llegaron al conservatorio a solicitar voces para lo que se llamaba el Club de Mickey Mouse. Te estoy hablando de hace Hermoso. más de 50 años. Y entonces iban a grabar una canción que se llamaba El mundo es muy pequeño, It's a Small World. Y entonces hicieron pruebas de voces, Sí. les gustó mi voz, me llevaron a los estudios Walt Disney aquí en México y canté en español It's a Small World. Entonces me tocó ser el personaje de Walt Disney del Club de Mickey Mouse, me tocó ser JJ y otra que se llamaba Darlene, y entonces yo hacía doblaje del Club de Mickey Mouse. Y luego yo sabía y todo el mundo decía, te oí en Disneylandia. Y era trauma para mí porque ¿Por? yo no me escuchaba, porque Ajá. todo el mundo decía, Ay, te ya. oí, Malú, en Disneylandia, y yo no me escuché. Hasta muy grande pude ir a Disneylandia. Qué increíble. Sí, muy bonito, fue una experiencia linda. Fui, bueno, luego de ahí, en la escuela, tenía yo un maestro que era parte de los hermanos Zavala. Los hermanos Zavala son una familia de músicos muy Claro. famosos. Muy famosos, eran muchos, que aportaron mucho a la música mexicana. Y ellos, uno de ellos era maestro nuestro en el Colegio Vallarta. Ah, ok. En el Colegio Vallarta, en la colegio. estudiantina. Y entonces un día me dijo, oiga, ¿no le gustaría formar parte de un grupo de personas aficionadas, no profesionales, porque estamos haciendo una comedia musical? No, le dije, sí me gustaría, y me gustaría muchísimo. Y entonces empezaron los ensayos en el Teatro del Bosque. Mi papá con los pelos de punta porque dijo que me iba a hacer una corista, que yo sería una corista. Le dije, no voy a ser ninguna corista, me gusta mucho, me encanta. Y participé en la comedia musical, Contigo, Pan y Cebolla, con los hermanos Zavala. Luego a mi papá ya no le gustó y me mandó a Roma a seguir mis estudios de música.
Y regresé de Roma y me gustaba mucho lo de la música y le dije a mi mamá que yo quería seguir la carrera pues de artista y de cantante. Y hice pruebas en Musart, en aquel momento se llamaban Musart, se llamaba Capito, se llamaba CBS, y pues canté. Se iba a renovar lo que se llamaba en la XCW La Hora Azul. La Hora Azul es donde se hizo muy famoso Jorge Negrete, Pedro Infante. Y entonces me mandaron llamar de la XCW y que cantara. Grandes temas, grandes compositores y grandes intérpretes en esta esencia de nuestra música aquí en La Hora Azul. De Sergio de Carlos, Flores Negras. Me hacen daño tus ojos. Y en esas andaba yo, en la artisteada, en el coro, en las comedias musicales, y cambió mi vida porque entré a estudiar pedagogía y ahí encontré a una gran amiga que me decía, fíjate que estoy en contacto con unos grupos de reflexión jesuita donde analizamos la realidad y no me digas, yo es lo que ando buscando, yo quiero trabajar con gente amolada, con gente pobre. Lastimada de alguna manera. Y me dijo, pues vente a estos grupos. Estas misiones que se hacían, Eran grupos de universitarios que nos reuníamos una vez a la semana, hacíamos análisis de la realidad y y la idea era que después de un tiempo de estudios nos metiéramos a trabajar a comunidades rurales, a colonias populares. Y entonces ahí estaban los jesuitas, me metí de lleno a ese grupo, me gustó mucho. Me invitaron a hacer ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola y salí de los ejercicios de San Ignacio, dejé el coro, dejé la cantada, vendí mi carro, dije, hay que hacer opción por los pobres. Y ahí empezó. Y ahí empezó toda la opción, bueno, ya desde con las monjas, iba yo a las misiones. Las misiones era con las monjas. Sí, ahí mero. Ese fue el primer acercamiento sí. al Malú, decir, yo quiero dedicarme a los más vulnerables. Así es, fue en Hidalgo. Y lo reenfatizas con este consejo, apoyo de tu amiga que te pide, ¿no? Exacto. Y además tenía uno de mis hermanos que se había ido de jesuita y que vivía en comunidades muy pobres. Yo lo había ido a visitar y me gustaba mucho lo que hacía. Entonces, pues íbamos a ser dos locos en la familia, lo cual a mí me dio mucho consuelo. Claro. Entonces, entre las monjas. Y a él también, seguramente. No, feliz dijo, porque estamos dijo, de la pues, mano, tengo no, quien me apoye. Exacto, no estamos locos. Él me tomó de la mano, yo también me apoyé en él. Y fuimos, pues las monjas y los jesuitas me llevaron a la opción por los pobres. ¿Y de ahí te enamoras de León? Ahí en ese grupo conocí a mi marido. A mi marido le decía a su mamá y su papá, tú estás loco, no vas a encontrar a nadie que piense como tú. ¿Cómo que por los más pobres? Estás absolutamente loco. Él estudiaba en la UNAM. Y a mi mamá me dijo, ¿tú crees que vas a encontrar a alguien que piense como tú de trabajar por los más pobres? No, hija mía, olvídalo, te vas a quedar ahí. Y mira, encontré a David, el amor de mi vida, y bueno, ya llevamos 42 años juntos. Nos fuimos a vivir nos casamos, nos fuimos a una comunidad muy pobre, cerca de León, Guanajuato, que se llama Los Sauces. Y ahí vivimos 3 años con un equipo interdisciplinario. Era un agrónomo, un doctor, un filósofo, una trabajadora social, 2 maestras, David ingeniero, un veterinario, yo pedagoga, y creamos una organización popular para trabajar con comunidades campesinas. Nos contrató Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural, estaba bien, como promotores rurales, y ahí vivimos 11 años. Creamos una estructura, a mí me tocaba trabajar con las mujeres, con las niñas, con el coro, y pues de ahí pues siguieron muchas cosas, pero ahí mi conciencia social. Exacto, y tu acercamiento, siempre has sido feminista desde el nacimiento, pero ahí dijiste también, ahí fue ¿verdad? Cuando tenía yo un preescolar, y de pronto llegaban las mujeres con un ojo morado, con un golpe aquí, con un golpe allá, y otra vez llegaba María golpeada o llegaba con un parche, y hasta que le dije, oye María, pues ¿qué te pasa? Y no me contestaba.
Y un día una de las educadoras me dice, ay, no seas tonta, Malú, pues le pegan. ¿Cómo? Le pegan. Todo el mundo sabe que fulano le pega a María. A ver, ¿cómo que le pega? En mi casa jamás había yo vivido eso. Y entonces ahí descubrí que existía la violencia contra las mujeres y las niñas. Y las niñas. Ahí descubrimos los abusos sexuales contra las niñas. Yo no sé en qué mundo vivía yo. Y ahí descubrí pues la violencia contra las mujeres, descubrí el machismo, la desigualdad, la misoginia. Me acuerdo que educábamos a los niños a que lavaran la ropa y muchos papás llegaban con nosotros y nos decían, oiga, mi hijo que no lave ropa, ¿eh? No, mi hijo no me lo vayan a hacer. Así decían, no se vaya a hacer joto, ¿no? A él no va a jugar con ningún muñequito aquí en la escuela ni nada. Y no, los dejamos y ahí descubrí todo lo que es el otro México que yo no conocía. El México pobre, el México machista, el México violento contra las mujeres, en fin, muchas cosas, ¿no? Y ahí es donde instalas estas guarderías en Guanajuato. Sí. Cuéntame esa experiencia, ¿de dónde sale esa idea? Bueno, sabemos de dónde, pero me gustaría que lo platicaras, porque es ese fervor a ayudar, pero sí. me gustaría que Mira, tú te extendieras. era una experiencia en la Ciudad de México, en Santo Domingo de los Reyes, en el sur. Entonces les pedimos que nos asesoraran para que nosotras lleváramos esa experiencia a Guanajuato. Sí. Entonces yo iba a las comunidades, formaba mujeres y les decía, a ver, ¿quién quiere ser maestra comunitaria de preescolar? Porque no había preescolar en las comunidades. Pues yo, pero no sé leer, no importa. ¿Terminaste algo? ¿Sabes escribir algo? Sí, sé. No terminé primaria, pero sí sé leer y escribir. Y las formamos a varias mujeres, educadoras comunitarias. Abrí muchos preescolares, abrí como 5 o 6 preescolares. Increíble. En diferentes comunidades. Pero luego el secretario de Educación conoció esta experiencia, me pidió que me fuera a trabajar al gobierno estatal y yo muy digna le dije que no, que con el Estado no queríamos nada. Tú todavía no tenías ningún acercamiento con Nada. El lado político, por Nada, decirlo así. nada, Esa con faceta nada. estaba cerrada. No, Esa ventana. éramos antipolíticos. Ok, éramos ok, antipolíticos. sí. Nada queríamos con él. Entonces volvió a insistir que por favor, que lo asesorara. Y tengo entendido que dijiste, bueno, voy a consultar con mis amistades, déjame verlo. Así es. ¿Verdad? Sí lo consultamos en el equipo, le dijimos que sí. Me fui a trabajar a la Secretaría de Educación y el secretario de Educación fue el que le dijo al PRD, hazme el favor, porque él era de izquierda, en paz descanse ya, Pepe Trueba. Fíjate qué bonito. Yo estaba en mi casa y ya daba cursos de derechos humanos de las mujeres, ya había entrado en contacto con el feminismo mexicano aquí. Había una organización muy buena que entró en contacto con todos los estados, Cecilia Loría, a quien yo le he dicho siempre que es mi madre feminista. Cecilia entra en contacto con nosotras, nos empiezan a formar y Pepe Trueba deja de ser secretario de Educación y un día le dice al PRD, ¿por qué no le dicen a Malú Mitchell que sea la candidata externa a gobernadora? Yo estaba en la Secretaría de Educación en este proyecto. Correcto. Se llamaba Preescolar Comunitario. Y entonces me hablan por teléfono un día y me dicen, Malú, queremos hablar con usted. Yo dije, han de querer que les dé unos talleres de derechos humanos. Por supuesto. Y llegaron a la casa y me dijeron, pues la conocemos a usted, queremos que usted sea candidata externa a la gubernatura del PRD en Guanajuato. En 1995. 94. Porque fui candidata en 95, pero en noviembre de 94 llegaron a proponerte, invitarme, exacto, a hacerte esta invitarme. invitación. Entonces les dije que me dieran un mes, que lo iba a pensar, que lo iba a consultar. Y curiosamente, con toda la gente con quien consulté, toda me dijo que sí. Las feministas, pues es lo que queremos. Los priistas, pues claro. Los panistas también. La gente, la sociedad civil, todo mundo, las organizaciones, sí, adelante, acepta. Y acepté. Y fui candidata externa a gobernadora. Competí contra Vicente Fox en el 95. Él ya había competido en el 91, pero pues, le hicieron de chivo los tamales, como se dice en mi país. No
No, no es que no haya ganado, le hicieron un fraude. Ok. Y entonces en 95 vuelve a competir, Vuelve a yo competir. competí, no ganamos, sabíamos que era una candidatura de sacrificio, pero sacamos un porcentaje bastante alto, muy bueno. Y de alguna manera un precedente de todas estas cosas que hoy muchas mujeres estamos disfrutando, ¿o no? Pues sí, porque había habido una mujer Ujú. candidata a gobernadora por el Partido del Gallito, así le decían, Rosa María, Ajá. y yo era creo que la tercera o cuarta candidata en el país a gobernadora. Entonces, fue extraordinaria decisión, Maravilloso. no me arrepiento, entré al mundo de la política partidista. Y de eso vamos a hablar, ¿qué te parece? Sí. En cuanto regresemos, vamos Sí. a hacer una pausa porque hay mucho que contar de Malú Micher, de verdad Muchas que nos gracias. da orgullo, nos da alegría y lo más importante, Malú, ¿sabes qué? Que como bien dices tú, gracias a esos pasos que se veían chicos, hoy podemos disfrutar de muchos beneficios. Muchas gracias. Regresamos en un momentito. Y estamos muy contentos porque me encuentro nada más que con la presidenta para la igualdad de género y formadora también o parte de muchas comisiones muy importantes, entre ellas, por ejemplo, la comisión para darle seguimiento a esta Agenda 2030, que es muy importante. Y hablando pues de agendas importantes, una de las que participaste fue la 4ª Conferencia Internacional de la Mujer en Beijing. Así es. Pero, así es. pero me adelanté un poquito porque estábamos hablando de este paso que fue un punto de inflexión para muchas de nosotras, esa candidatura o a la gobernatura Sí. del estado de León. Que De ahí Guanajuato. que de Guanajuato, Sí, perdón, sí, sí. que eres una mujer muy amada ahí, que te conoces Guanajuato de canto a rabo, quiero creer, Sí, ¿verdad? sí, me lo sé todo porque este programa preescolar comunitario del que fundé, fundamos eran casi 700 preescolares en todo el estado y atendíamos como a 16,000 niños y niñas. Y esto me permitió conocer los rincones más olvidados de Guanajuato. Así Ahí pusimos un preescolar. Y esto, bueno, después de esta situación que me invitan a ser candidata a gobernadora, acepto. Como te decía anteriormente, fue una candidatura de sacrificio, pero sacamos una muy, muy buena votación. Muy bueno. Y después de eso me invita el PRD a afiliarme, pero en el Inter, cuando gana Vicente Fox, las feministas mexicanas me dicen, queremos que te integres a la delegación oficial que va a ir a Beijing. Pero ya habíamos estado preparando, tuvimos una reunión en Mar del Plata, en Argentina, muchas reuniones de ONGs para llevar la postura de México a China. Y entonces me integro a la delegación oficial mexicana, ahí estaba pues mujeres extraordinarias. Estaba Silvia, que fue la mera encargada, Pepe Gómez de León, Rodolfo Tuirán, Cecilia Loría, Clara Husitman, Beatriz Paredes, María Los Ángeles Moreno. Estaba también nuestra compañera senadora, que la verdad a mí me dio mucho gusto compartir con ella, con Amalia García, con compañeras de izquierda, de centro, de todo. Formamos parte de esta delegación mexicana que la verdad hizo un papel extraordinario en Beijing, porque en ese momento gobernaba Zedillo. Y el que llevaba la delegación, que era Pepe Gómez de León, que era el director de CONAPO, se mantuvo en la postura, porque la derecha iba con todo. Quería que no se hablara de salud sexual y reproductiva, que no se hablara de la pobreza,
que no se hablara del derecho a decidir sobre la maternidad, que se quitaran párrafos relacionados con los derechos de las niñas, no querían que se hablara del abuso sexual contra las niñas, y eso México se mantuvo, dijo, no, eso se queda en el documento. Fue extraordinario el papel de México en ese momento, hay que reconocerlo. Y después de eso, pues regresamos a México, la derecha muy enojada, salían en primeras planas noticias diciendo que habíamos ido a hablar del aborto, lo cual era falso, no es cierto, habíamos ido a decir que las mujeres dejaran de ser incubadoras y que las mujeres tenían que tener el derecho a decidir sobre su maternidad libre y voluntaria. Y bueno, metimos muchos temas, dimos una gran batalla, la delegación mexicana fue extraordinaria. Regresamos a México, te estoy hablando del 95. Sí. Ahí conocí a la que luego fue candidata a la presidencia de la República en Estados Unidos. A esta mujer, la que fue candidata antes de Trump, contra Trump. Ay, Dios mío, de mi vida. Ahí la mujer, la que está ahorita... Bueno, ahí fue ella a dar un discurso. Ayúdenos, por favor, Sí, control. que Mando nos al ayuden, centro por de control favor. que nos ayude. Bueno, esta mujer... Hillary Clinton. claro. No, claro, sí, no, yo estoy Ahí, sí, la esposa de Bill Clinton. Sí, no, la yo esposa. dije, no, será, No quería yo sé. decir la esposa de... Entonces, Sí, no, Hillary, exacto, sí. Hillary, ahí la conocimos, ahí escuché un discurso extraordinario de Hillary. Claro, fue ella. Maravillosa, estuvo en 95. Yo creo que a Hillary le nació también ahí la conciencia, de género. No era precisamente una gran feminista, pero fue a dar una batalla extraordinaria. Estados Unidos tenía una postura diferente a la que tiene ahora. Y bueno, pues conocí a muchas mujeres ahí. Fue una experiencia para mí extraordinaria convivir ahí. Y de ahí, cuando regresamos de Beijing, bueno, era un entusiasmo, porque el gran tema de Beijing fue la violencia contra las mujeres y las niñas. Así. Pusimos en la mesa del mundo entero el problema de la violencia contra las mujeres y las niñas, porque los gobiernos enteros decían, no, la violencia es un tema privado. El Estado no debe meterse en temas privados. Y nosotras le dijimos al mundo entero, no es un tema privado. El Estado tiene la obligación de salvaguardar la vida, la dignidad, la seguridad de las mujeres y las niñas en esas 4 paredes donde se supone que debían de estar más seguras y no lo están. Y entonces, cuando develamos esa realidad y le dijimos a los países que las mujeres y las niñas estábamos siendo violadas por los hermanos, por los abuelos, por los maestros, en la calle, que estábamos siendo violentadas por los jefes, por los patrones, se quedaron, de verdad, estupefactos. Pero abrieron su corazón, abrieron su alma, nos escucharon, y cuando llegamos a México, pues el gobierno mexicano nos apoyó mucho, abrimos muchos centros de atención a mujeres víctimas de violencias, nos capacitamos, se crearon institutos de las mujeres, y yo me fui formando como una gran defensora de los derechos humanos de las mujeres. La verdad, sí era ya, pero cuando regresé de China venía yo totalmente entusiasta. Y a lo mejor me adelanté a la cronología, bueno, a lo mejor cronológicamente no estoy en lo correcto, pero has hecho muchísimas cosas y me gustaría mencionarlas. Hablábamos de esta fundación que creas, Palabra de Mujer. Sí. También durante tu, esto es súper importante, durante tu, se le llama, cuando estás formas parte del Instituto de la Mujer en México, Sí. ya que estás hablando de Sí. este tema, una de las cosas que logras y eres de las promotoras es de la despenalización o legalización del aborto, Así de es. la interrupción del Así embarazo, vaya, dígase, ¿no? Así es como lo llamamos. Y es un gran logro, y solamente, por decirlo así, por libre decisión, hay 2 estados que lo permiten, ¿no? Así es. Y uno de esos fue en el la que Ciudad tú de México. estabas. Así es. Bueno, yo me vine a trabajar a la Ciudad de México porque Marcelo Ebrard me invita a formar parte de su equipo, de su gabinete, como directora del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México. Eso fue hasta 2006. Antes fui diputada federal, me vine a la Ciudad de México. Y diputada local antes todavía, exacto, es cierto, exacto. totalmente. Fui diputada local, luego diputada federal, dirigente del PRD. Y terminando la Diputación Federal, donde investigué a los hijos de Marta Sagún, que ando con ganas de renovar esa investigación, pero cuando tuvimos esa oportunidad, yo terminé muy desgastada, ¿vieras? Ok. Harta, porque la derecha es fea, es fea, la derecha te ataca, es muy fea.
Y entonces Marcelo me habla por teléfono y me dice que por qué no me vengo a trabajar a la Ciudad de México con él, de directora del Instituto de las Mujeres. Y dije, bueno, pues si lo acepta la Junta de Gobierno. Más o menos 6 años fueron, ¿no? Fueron 6 años, fue de 2006 a 2012. Marcelo me invita, me acuerdo que mi marido me dijo, acepta, aquí en Guanajuato no vas a poder lograr lo que tanto has soñado, en la Ciudad de México sí. Y acepté, y aquí fue donde logramos la interrupción legal del embarazo, creamos los camiones rosas, los taxis rosas, los vagones rosas. Ciudad segura para las mujeres en la Increíble. Ciudad de México. Logramos la primera ley de acceso a una vida libre de violencia de la Ciudad de México. El primer, con Mario Delgado, que era secretario de Finanzas, logramos el primer presupuesto con perspectiva de género en el país. No existía en el país un presupuesto así. Marcelo Ebrard se sentó con todo el gabinete a tomar su taller de lo que era el género. Por primera vez en la historia, un gabinete en todo el país, no se me olvida la escena, con plumita y con papelito, tomando nota el procurador de justicia, secretario de seguridad, todo el gabinete formándose en lo que era el género, lo que era la perspectiva de género en la política pública y lo que eran los derechos humanos de las mujeres. Por primera vez en la historia de este país. Y qué hermoso que lo digas, porque a mí me gustaría resaltar algo. Tú tienes 3 hijos, lo que hablabas, Sí. ¿no? Marcelo, estos son hombres, Sí. tomando papel, aceptando con humildad que hay que replantearse todo, porque ¿cómo crías tú a tus hijos dentro de ese marco en donde tú les quieres guiar por una línea, pero ellos van a un colegio y asimilan información de cierta manera, con sus amigos que los padres o las madres les influyen y de cierta manera? En la televisión. La televisión era justo a lo que iba. ¿Qué tan difícil fue para ti criarlos durante ese camino en donde pues llevabas todas esas contras, te arremetían de esa manera? Mira, David y yo formamos una pareja. No somos una pareja dispareja, por eso le llamas pareja. Uno no presenta a su dispareja. Y entonces formamos una pareja muy pareja, decidimos entre los dos cómo formar a los hijos, cómo distribuirnos las labores del hogar, cómo educar conjuntamente a los hijos. Cuando yo me vine a México, él salió al quite. Yo me venía de lunes a jueves o de lunes en la noche a viernes. Y él dijo, yo aquí me quedo, yo me encargo. Y creo yo que eso fue, para mí, fue extraordinario. Porque los hijos vivieron a un padre muy cercano, a un padre que lavaba los trastes, que los llevaba y los traía a la escuela. Para mí fue duro, fue muy duro, pues hay que reconocerlo, pues. De pronto hubo un día, me acuerdo que volteaban y se referían al papá, ¿no? Oye, papá, quién sabe qué. Oye, papá, por acá. Y dije, oigan, espérenme, si no me volví transparente o Aquí invisible. Y no, lo volvimos a hablar y muy bien, Hermoso. los hijos muy bien. Fue muy bonita la educación que recibieron mis hijos. Ahora yo me siento muy contenta cuando veo a Juan Manuel, que tiene su hijo, o al mayor Jorge David, que no les hace ninguna bronca lavar un traste, recoger el cuarto, jugar con los hijos. No les da vergüenza, ¿no? ¿Por qué? Porque lo vieron en un testimonio de un papá, pues que además mi marido fue educado por un padre y por una madre, eran 7 hombres, y los pusieron a lavar, a trapear, a limpiar, a lavar los trastes. Entonces, él viene también de una educación en donde todo el mundo le entró a todo. Y yo te quería preguntar, porque eso es muy importante, ¿qué aprendes tú de esta persona que camina contigo y te ayuda a desarrollarte? Pero también ambos, él te ayuda a desarrollarte, porque dirás tú, sí, yo Sí. voy en este frente y a lo mejor él hizo, pero tú también, él te ayudó a desarrollarte, él te ayudó a llegar y como te lo dije, caminas más lentito, pero llegas más lejos. Así Junto es. a una pareja. Junto a una pareja que me acompañó, que me sigue acompañando a tomar decisiones, pero además ha sido muy padre porque no han sido decisiones unilaterales. Incluso cuando me invitaron a ser candidata a gobernadora, yo les dije, si yo no convenzo a mis hijos, entonces yo no soy candidata, porque entonces no voy a convencer a nadie. Y hablé con mis hijos, uno de ellos tenía 8 años, el otro tenía 12, el otro tenía 15, y les dije, ¿cómo la ven? Si los convenzo, entonces sí me aviento. Y sí los convencí.
Entonces, pues hasta la fecha creo que tenemos una bonita familia, que lo que hemos hecho lo hemos construido juntos, juntas. Los centros que abrimos para las mujeres, ahí están. Algunos yo ya no estoy ahí. Claro. Y las políticas públicas que hemos construido desde el Instituto de las Mujeres, como diputada, yo soy autora de la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia contra las mujeres Sí. en este país. Hemos trabajado, por supuesto, por la interrupción legal del embarazo, por reformas Así es. en favor de los derechos humanos de las mujeres. Eso es lo que me he dedicado y espero morirme en la raya con eso. Y una mujer que trabaja mucho por eso, ¿cómo ves la evolución del feminismo a lo largo de los años? ¿A quién pudieras referir como estas personas a las que tú veías y de las que lograron abrir esas puertas para ti, y a quién le pasas la batuta? Mira, a mí me da mucho gusto que en este año he visto los relevos. Las jóvenes de 20 años, de 18 años, ya hubiera yo querido tener la formación que tienen ellas, el entusiasmo, lo luchadoras que son y lo bien formadas que están. Pero también es gracias a ese marco que tú Exacto, abriste, Malu. exacto. O sea, ellas pueden decidir un método anticonceptivo, ellas pueden llegar a votar, ellas pueden decidir divorciarse gracias al feminismo. Hay un lema muy bonito que dice, porque fueron somos, Y porque somos serán. Ese es un lema extraordinario, porque la verdad lo hemos hecho gracias a mujeres que dieron la vida por nosotras. Nosotras estamos dando la vida por otras mujeres. Así es. Ese es el legado que les dejamos. Si una mujer puede votar es por el feminismo. El feminismo es esta visión, es esta oportunidad, este instrumento científico que tienes para analizar la realidad y visibilizar la desigualdad que hay entre mujeres y hombres. Eso es lo que ha aportado el feminismo a este país. La oportunidad, el instrumento científico para identificar esta desigualdad en el acceso al ejercicio de los derechos entre mujeres y hombres, en el acceso a la educación, en el acceso a la justicia, en el acceso al trabajo, al salario. Esa es la desigualdad que nosotras decimos, no podemos seguir viviendo así. Tenemos que participar de la vida política, de la vida económica, de las decisiones, y por eso pues metimos la paridad en este país, porque somos la mitad, más de la mitad en este país, y tenemos que decidir sobre lo que pasa en las vidas de las mujeres, en las carreteras, tenemos que decidir a dónde va el agua, tenemos que decidir sobre la vida económica, sobre la salud, sobre los derechos humanos, sobre la justicia, porque no queremos intérpretes las mujeres, queremos nosotras presentarles al mundo entero nuestro proyecto de país. Y hace unos meses también se reafirmó este delito por violencia política de género. Así Esto es. lo acabas de lograr, así como lo de paridad. Así es. La verdad, aplaudo, gracias. Muchas gracias. Porque es lo que dice, son pequeños pasos para Sí, nosotros. grandes pero pasos. para la humanidad, exacto, se dicen, se ven pequeños, pero son maravillosos. Son maravillosos. Y ayuda, como bien lo dices, a estas nuevas generaciones a poder ejercer esos derechos con tranquilidad, pero es por toda la lucha que viene detrás, por lo que se derramó, llámese sangre, Así llámese es. sudor. Así es. ¿Por qué las personas, cuando dicen, nadie alza la voz por las mujeres, nadie alza la voz por las mujeres, pero cuando las mujeres alzan la voz, muchos se quejan? ¿Por qué pasa eso? Bueno, no les gusta, los hombres se sienten, mira, todas estas reformas que hemos logrado, la de contra la violencia, tipificando el feminicidio, la de paridad, la de no abusos sexuales, todo lo que hemos logrado y la violencia política contra las mujeres en razón de género, pues está pisando los callos del patriarcado. O sea, quieras que no, están preocupados los hombres porque se sienten que los estamos haciendo a un lado. No, no lo estamos haciendo a un lado. Nosotros lo que queremos, porque es justicia. Lo que queremos es compartir la vida económica, las decisiones en la vida política, las decisiones en este país. Y los hombres se sienten que lo estamos haciendo a un lado porque era el mundo de los hombres la política. Era el mundo de los hombres la casa de bolsa. Era el mundo de los hombres el mundo de los bancos, el mundo de las universidades. Pues no, ¿qué creen? Que también aquí estamos nosotras y somos capaces y tenemos derecho a las mismas oportunidades. Porque las mujeres no queremos ser iguales a los hombres y eso lo tiene que saber el mundo entero. Queremos nuestro espacio. No es las mismas oportunidades, no ser discriminadas y un trato igualitario. No queremos ser iguales a los hombres. Bendita la diferencia, queremos los mismos derechos y las mismas oportunidades. ¿Cómo describirías estos 2 años del Senado? Muy bien.
La verdad, yo no me visibilizaba senadora. ¿Nunca en el Senado? No. Es que yo estaba en otro escenario, yo estaba con Quiero Claudia que sepas Sheinbaum. que estás detrás de tu escudo representativo, pues el de tu Sí, estado. sí, Aquí, de en tu Guanajuato. exacto, en tu cámara se ve el Sí. estado de Guanajuato. Mira, el déjame escudo decirte, heroico de Guanajuato. me encanta mi estado, es un estado con grandes contrastes, con gente linda. Puede no gustarme muchas, su gobierno no me gusta, pero la gente es extraordinaria, estoy muy contenta, bueno, y muy orgullosa de ser senadora de Guanajuato. Yo, la verdad, no sabía que iba a ganar, porque yo me sumé a la campaña de Andrés Manuel López Obrador para que sumara votos. Habíamos decidido en el grupo de Movimiento Progresista apoyar a Andrés Manuel López Obrador. Entonces, de pronto me dijeron, oye, ayúdanos con la candidatura al Senado. Le dije, bueno, vamos, ¿no? Yo no voy a ganar ni de broma. Y gané, me recorrí el estado casi un año. Nos llenamos los pies de polvo, nos mojamos, tocamos puerta tras puerta, pero venía una ola con Andrés Manuel extraordinaria. Y de pronto veo las encuestas y me empiezan a decir, vas a ganar. El propio presidente me dijo, vas a ganar. Le dije, ay, no va a ganar, hombre. En Guanajuato no gana Morena. Y ganamos el segundo lugar. Y ahora, pues, como senador, estos 2 años han sido extraordinarios. La verdad, hemos trabajado mucho. Yo soy una mujer trabajadora, no puedo decir que no lo soy. Sí, lo sabemos. Sí, lo no. hemos visto. No soy una mujer pues que viene a levantar la mano y a bajarla, no. Pero también quiero decirte que contribuir al cambio, contribuir a la transformación de un régimen corrupto, de un régimen que tenía un discurso que te seducía, pero no hacía nada. O sea, en los hechos no cambiaba nada. Y sobre todo acabar con esta simulación, con esta situación tan importante que es un país distinto, donde la gente goce a plenitud de sus derechos humanos. Nos está costando trabajo, estamos cometiendo algunos errores, sí, hay que decirlo, hay que reconocerlo. ¿Qué ha sido fácil para Malu Micher? Nada, No, pues pero lo nada. hace feliz, ¿verdad? No, es lo que te no. gusta, que sea difícil, porque No, sabe mejor. Ante la adversidad nos crecemos. Así, ¿no? Pero estos 2 años contribuir con todas las reformas del presidente, contribuir con la paridad, hicimos unas reformas en las medidas de protección, contribuir para que aparezca el feminicidio en el artículo 19 de la Constitución, para que sean delitos de prisión preventiva oficiosa, contribuir en el presupuesto, contribuir en las reformas de salud, de educación, con perspectiva de género. En todas las reformas hemos incorporado que sean con perspectiva de género, con lenguaje incluyente. Es decir, hemos puesto en la palestra del escenario, hemos puesto a las mujeres y a las niñas. Entonces, esa ha sido mi función histórica, que en todas las decisiones que se tomen en el Senado nos pongamos estos lentes, los lentes de la desigualdad, y si esa ley, si esa reforma, si eso que vamos a hacer va a beneficiar la vida de las mujeres, de las niñas, valió la pena hacerlo. ¿Qué podrías decir que le hace falta hacer a Malu Micher? Mira, yo quisiera que desde el Senado se pudiera contribuir un poco más al presupuesto. Lo hago sin tener facultades, porque el Senado nada más aprueba ingresos, pero no aprueba egresos. En Cámara de Diputados sí, apruebas ingresos y egresos. Me gustaría tener más facultades para dijéramos, influir un poco más en el presupuesto, pero eso no me impide emitir mi opinión y trabajar con las diputadas en lo que se pueda del presupuesto. Nos falta en la agenda 3 temas. Incorporar el derecho a decidir de las mujeres por una maternidad libre y voluntaria en todo el país, porque nos están encarcelando, nos están metiendo a la cárcel cuando llegas en situación de riesgo. En lugar de atenderte por una emergencia, mandan llamar al cura, mandan llamar al Ministerio Público, y eso es una tarea que estamos ya a punto de avanzar. Otro tema que es muy importante, además del derecho a decidir, es un sistema nacional de cuidados. Okay. Este país tiene que ver por las madres trabajadoras, por las mujeres trabajadoras. Es urgente. Y 3,
la verdad, vigilar sobre el feminicidio en todo el país. Ha sido un fracaso las leyes estatales de acceso a una vida libre de violencia. Han hecho lo que quieren con las definiciones de violencia. Las vamos a incorporar. Y creo que con esas 3 cosas que nos faltan y que las vamos a sacar en el Senado de la República, vamos a cumplirle mucho a las mujeres. Pues Malú, con esto confirmo que no solo eres una mujer imprescindible, sino también una abuela, una madre de mucho corazón, que tiene mucho camino todavía por recorrer y por descubrir y por disfrutar. Y gracias por habernos compartido toda esta lucha que ya conocemos, pero además esa parte personal que tenías guardada en tu corazón y hoy compartiste con todos nosotros. Gracias a ti, gracias a todas y a todos por estar compartiendo esta parte de mi vida y de verdad muchas gracias por esta entrevista. Gracias a ti y como siempre ya saben, nos vemos en una próxima emisión de Mujeres Imprescindibles. Hasta luego. Gracias. El canal del Congreso presentó